Muy buenas tardes, queridas compañeras fieles siervas de Jesús. Es un gusto para el grupo número 2 participar con ustedes el desarrollo del taller del día de hoy. Nuestro grupo, integrado por Catalina Trujillo, Alicia Córdoba, Soledad Erazo, Gloria Daza, Cristina Barón y quien les habla. Queremos invitarlas para que participemos en esta tarde con mucha atención. El tema para esta tarde es la aprobación, la fe, la visión sobrenatural, las líneas de acción número 1, 2, 3 y 4 y el mensaje de nuestra responsable general. Para ello, pongámonos en sintonía, pidamos las luces del Espíritu Santo para sacar mejor provecho de este taller. Y digámosle: ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador, don altísimo de Dios, fuente viva, amor, fuego, ardiente y espiritual unción. Tú tan generoso en dádivas, tu poder de la diestra paternal, tu promesa magnífica del Padre que al torpe labio vienes a soltar. Con tu luz ilumina los sentidos, los afectos inflama con tu amor. Con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al pérfido enemigo, danos pronto tu paz. Siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre, denos también al Hijo conocer, y en ti, del uno y otro Santo Espíritu, para siempre crecer. A Dios Padre alabanza y honor y gloria, con el Hijo que un día resucitó, y a ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. El primer día de los ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿Dónde quieres que hagamos los preparativos para comer el Cordero de la Pascua? Él les dijo: Id a la ciudad, a casa de fulano, decidle: el maestro dice, mi tiempo ya está cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Los discípulos hicieron lo que Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Mientras comían, Jesús tomó el pan, lo bendijo y lo partió. Y dándoselo a sus discípulos dijo: Tomad y comed. Este es mi cuerpo. Luego tomó una copa. Dadas las gracias, se las dio diciendo: Bebed todos de ella. Es mi sangre de la alianza derramada por muchos para perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé este producto de la vida hasta que no lo beba con vosotros en el reino de mi Padre.
y cantados los himnos, salieron hacia el Monte de los Olivos. ¿Qué me dice el Señor en el texto? Su Santidad el Papa Francisco dice: la última cena representa el punto de llegada de toda la vida de Cristo. No es solamente anticipación de su sacrificio que se realizará en la cruz, sino también síntesis de una existencia entregada por la salvación de toda la humanidad. Por lo tanto, no basta afirmar que en la Eucaristía Jesús está presente, sino que es necesario ver en ella la presencia de una vida donada y participar de ella. Cuando tomamos y comemos ese pan, somos asociados a la vida de Jesús. Entramos en comunión con Él, nos comprometemos a realizar la comunión entre nosotros, a transformar nuestra vida en don, sobre todo a los más pobres. La fiesta de Corpus evoca este mensaje solidario y nos impulsa a acoger la invitación íntima a la conversión y al servicio, al amor y al perdón. El Cristo que nos nutre bajo las especies consagradas de pan y del vino es el mismo que viene a nuestro encuentro en los acontecimientos cotidianos. Está en el pobre que tiende la mano, está en el que sufre e implora ayuda, está en el hermano que pide nuestra disponibilidad y espera nuestra acogida. Está en el niño que no sabe nada de Jesús, de la salvación, que no tiene fe. Está en cada ser humano, también en el más pequeño e indefenso. Cuando oyes las palabras de la consagración del sacerdote sobre las especies sagradas, recuerda que son las mismas pronunciadas por Jesús que se actualizan en ese mismo momento y lugar. La Eucaristía es sacrificio y entrega de Jesús y que lo hace también por ti. El Señor nos ha dejado la expresión máxima de su amor, quedándose Él mismo en las especies del pan y del vino. Nos ha dejado la Eucaristía. ¿Qué nos dice el texto? Como nos dice el Evangelio de este domingo de Corpus, Jesús se ha hecho nuestra comida y nuestra bebida, su cuerpo y su sangre dados en alimento inmerecido siempre. Comer este pan que sacia todas las hambres significa adherirse a Jesús, es decir, entrar en comunión de vida con Él, compartiendo su destino y su afán, hacerse discípulo suyo, vivir con Él y seguirle. Atender a Jesús, seguirle, nutrirse en Él, no significa desatender y abandonar a los demás. Jamás los verdaderos cristianos y nunca los auténticos discípulos que han saciado las hambres de su corazón en el pan de Jesús se han desentendido de las otras hambres de sus hermanos los hombres. Por eso, comulgar a Jesús no es posible sin comulgar también a los hermanos. No son la misma comunión, pero no se pueden separar. Y esto lo ha entendido muy bien la Iglesia al presentarnos la fiesta de Corpus Christi, en la cual adoramos a Jesús en el sacramento de la Eucaristía. Difícil es comulgar a Jesús ignorando la comunión con los hombres. Difícil es saciar el hambre de nuestro corazón en su pan vivo sin atender el hambre básica de los hermanos. Hemos de adorar a Jesús Eucaristía y hemos de reconocerlo también en ese sagrario de carne que son los hermanos, especialmente los más. Oración. Tu cuerpo y tu sangre se me ofrece cada día con la frescura de la vida, de tu vida que quiere regalarse y derrochar vida. Gracias, Señor, porque en medio de las confusiones y debilidades que experimento, tú sigues siendo mi fuerza, mi estímulo, mi dignidad abierta siempre en horizonte de esperanza, que me permite seguir caminando contigo y desde ti, para seguir siendo contigo pan y fuerza. Amén. Mensaje de la responsable general Marta Vitalia en su columna del Correo de Familia Punto de Encuentro. Ella nos invita para que bajo la bendición de Dios sigamos avanzando en el hermoso camino de santidad al que hemos sido llamadas y para que con nuestro testimonio logremos atraer a otros a seguir a Cristo en la vivencia de la vida familiar, el amor fraterno y el servicio apostólico.
hermoso ideal de nuestra línea de acción número 4. En este caminar hacia la santidad no estamos aisladas, cada una por su lado no. Primero fuimos llamadas a la Iglesia Católica desde nuestro bautismo y luego fuimos llamadas a la sección de cooperadoras como asociadas al Instituto Secular Fieles Siervas de Jesús. Luego somos comunidad, somos familia espiritual con un mismo ideal espiritual. Nuestra identidad y testimonio de verdaderas fieles siervas de Jesús, cooperadoras, es pertenencia a esta hermosa escuela de santidad. Esta pertenencia nos exige tener presente siempre que somos fieles siervas de Jesús, cooperadoras, porque nosotras hacemos parte de la sección de cooperadoras del Instituto Secular Fieles Siervas de Jesús. Es como un apellido. Si el nombre es Yo soy fiel sierva de Jesús, cooperadora, el apellido es Yo pertenezco a la sección de cooperadoras del Instituto Fieles Siervas de Jesús. Es muy bello ver que esta pertenencia se expresa con dos hermosas palabras que han de reflejar lo que somos para Jesús, fiel y sierva. Como dice el Padre Basset, fiel evoca otra palabra que es fe. Guardar la fe, que es respetar la palabra dada, cueste lo que costare, venciendo los obstáculos que se pueden presentar. Esto supone a. Una convicción inmutable de que tenemos que ser siervas de Jesús siempre. B. Una resolución inquebrantable, ya que se trata de servir al Señor en todo, porque se debe procurar su gloria. C. Amor, pues, cuando se ama una cosa, siempre se encuentra el modo de hacerla. No puede haber fidelidad sin abnegación total de nosotras mismas. Esta fidelidad es servicio a Jesús en nuestros hermanos. El ser fiel significa que no basta decirle a Jesús te amo, hay que probarlo con nuestra fidelidad a los estatutos y nuestro compromiso con el grupo, la sección, el instituto, la iglesia, los hermanos. No basta recibir, recibir y recibir, es preciso corresponder. No hay otra alternativa, servir o ser inútil, porque sirviendo a media ya no se es fiel. Esa pertenencia a nuestra escuela de santidad también se expresa si somos de verdad siervas de Jesús, lo que implica desarrollar el germen de Cristo que recibimos en el bautismo, por lo que debemos abrirnos cada día a la acción del Espíritu Santo para que se encargue de configurarnos con Cristo, estar atentas cada momento a lo que nos pide la gracia para lograr que Jesús venga y dé gloria a Dios, ame, perdone, ore, acoja y lo haga todo en nosotras. Este es precisamente el segundo objetivo de la línea de acción número 1, formar a Jesús en nosotras mediante el ejercicio permanente y fiel de las prácticas espirituales que el Instituto establece. También será necesario a. Cultivar ciertas virtudes naturales para suprimir nuestros defectos como el mal genio, la inconstancia, la impaciencia, la pereza. B. Comprender a los demás, colocarnos en su lugar para entender por qué han caído y entonces, en lugar de condenar, ayudar. Solo de esta forma podemos servir a Jesús en los demás, que es lo que queremos lograr en la línea de acción número 3. Siempre de servicio, primero en la familia y luego en los demás espacios en los que vivimos el día a día. Queridas hermanas, nadie puede llegar a ser fiel sierva de Jesús, cooperadora por sí misma. La fiel sierva de Jesús, cooperadora, es parte de una familia espiritual que viene caminando hace 80 años. Y si nos detenemos un poco a pensar, ¿cuántos rostros queridos nos pasan ante los ojos en este momento? Puede ser el de nuestros fundadores, el de nuestras formadoras en el aspirantado, nuestras formadoras en la iniciación,
o en la incorporación. Pueden ser los rostros de nuestras dirigentes. A esta familia de fiel sierva de Jesús que pasa por nuestra memoria, hay que amarla y trabajar para que cada día crezca en santidad y en número de miembros. Queridas hermanas en Jesús y María, pidamos al Señor, por intercesión de la Virgen María, la gracia de no caer jamás en la tentación de pensar que se puede prescindir de los otros, de poder prescindir de la iglesia, de poder prescindir de la familia, del grupo de cooperadoras o de creer que podemos salvarnos solas. Recordemos entonces, no podemos ser verdaderas, fieles siervas de Jesús cooperadoras, sino junto a todas las que tratan de ser Jesús, por el Espíritu Santo, para la gloria de Dios. Siempre unidas como familia espiritual en el amor de Jesús y de María. Marta Vitalia. ¿Qué es la fe? En una sola palabra, la fe es confiar. Pero no es confianza ni certidumbre. La fe de la Biblia es responder a lo que Dios ha revelado. Es convicción en lo que Dios ha revelado de sí mismo. Fe no tiene el que dice que Dios existe. Los demonios también saben que Dios es Dios, pero no tienen la fe verdadera. Fe no tiene el que cree en lo sobrenatural buscando milagros y prosperidad. Jesús conoce los corazones y sabe que aquellos que solo están detrás de milagros no lo anhelan a Él, sino lo que Él puede hacer. La fe es una entrega total a Dios por haber gustado su bondad. La fe la tiene aquel que cuando come del pan de vida queda satisfecho. Fe la muestra aquel que ve en Jesús al Salvador del mundo y cae de rodillas en busca de perdón. La fe la tienen aquellos que entienden que al que cree todo le es posible y claman al Señor: creo, ayúdame en mi incredulidad. El hombre de fe piensa una y otra vez en el carácter de Dios y sus promesas en Cristo. El hombre de fe sabe lo pasajero de los placeres temporales del pecado y considera como mayores riquezas el oprobio de Cristo, teniendo la mirada puesta en su recompensa. Él está seguro en su corazón, porque la cruz que compró el perdón de sus pecados lo declaró justo ante Dios, y nada lo puede apartar del amor de Dios. El hombre de fe está confiado en que por medio de todas las cosas en su vida, por más difíciles que sean, Dios siempre le hace el bien. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la fe no es creer lo que no tiene sentido. ¿Qué es la fe? Confiar en todo lo que es Dios para nosotros en Cristo Jesús. Para dar inicio a nuestra aprobación, la fe, la visión sobrenatural, iniciemos orando con San Juan Eudes. Te adoramos, Padre Celestial, porque nos has llamado a ser tus hijos en Cristo por el don de la fe. Te damos gracias por tan señalado favor. Te pedimos perdón por no haber respondido al llamado con la suficiente generosidad, por la retinencia en nuestra entrega, por nuestra falta de esfuerzo en profundizar y madurar nuestra fe. Nos entregamos a ti para vivir con entusiasmo nuestra fe mediante la adhesión pronta y alegre a tu divina voluntad. Amén. ¿Qué es una virtud? Es una disposición habitual del hombre. Para que sea virtud tiene que ser habitual y no un acto esporádico, aislado. Es como una segunda naturaleza a la hora de actuar, pensar, reaccionar y sentir. En la teología católica
se llama virtudes teologales los hábitos que Dios infunde en la inteligencia y en la voluntad del hombre. Estas son tres: la fe, la esperanza y la caridad. En esta aprobación meditamos sobre la fe. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que la fe es la adhesión personal del hombre a Dios. Dios habla a los hombres como amigo, movido por su gran amor, y mora con ellos para invitarlos a la comunión consigo y recibirlos en su compañía. La respuesta adecuada a esta invitación es la fe. Por la fe nosotros aceptamos a Dios, que se revela, y aceptamos su invitación a vivir con Él. Catecismo de la Iglesia Católica. El Papa Benedicto XVI señala la fe como una puerta que nos introduce en la vida y en la comunión con Dios, y a la vez nos permite la entrada a la Iglesia. Cruzamos el umbral de la fe cuando acogemos la gracia de Dios y emprendemos un camino de conversión total, que se manifiesta con todas las dimensiones de nuestra vida. Por la fe optamos por Dios, como lo plantea el Papa Francisco. Deja que todo esté abierto a Dios y para ello opta por Él. Elige a Dios una y otra vez. Y la santidad, en el fondo, es el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Este es el criterio de la línea de acción número 1. Buenas tardes, compañeras. Leamos la introducción y pidamos la gracia de valorar la fe en nuestra vida. La fe es un don de Dios, una virtud sobrenatural infundida por Él. Para dar respuesta a la fe es necesario la gracia de Dios, que se adelanta y nos ayuda junto con el auxilio interior del Espíritu Santo, que mueve el corazón, lo dirige a Dios, abre los ojos del Espíritu y concede a todos gusto en aceptar y creer la verdad. Por la fe el hombre somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios. Con todo su ser el hombre da su asentimiento a Dios que se revela. La Sagrada Escritura llama obediencia de la fe a esta respuesta del hombre a Dios. Obedecer en la fe es someterse libremente a la palabra escuchada porque su verdad está garantizada por Dios. Abraham es modelo de esta obediencia y la Virgen María es la realización más perfecta de la misma. María no cesó de creer en el cumplimiento de la palabra de Dios. Para San Juan Eudes, el primer fundamento de la vida cristiana es la fe. La fe es la piedra fundamental de la casa y el reino de Jesucristo. Es una luz celestial y divina, una participación de la luz eterna e inaccesible, un destello del rostro de Dios. O para hablar conforme a la Escritura, es como un divino carácter por el cual la luz del rostro de Dios se imprime en nuestras almas. Afirma San Juan Eudes que la fe es una comunicación y extensión de la luz y ciencia divina infundida en el alma de Jesús en el momento de su encarnación. Es la ciencia de la salvación, la ciencia de los santos, la ciencia de Dios que Jesucristo sacó del seno del Padre y trajo a la tierra para disipar nuestras tinieblas e iluminar nuestros corazones. Con ella nos da los conocimientos necesarios para servir y amar perfectamente a Dios y somete nuestros espíritus a las verdades que nos han enseñado y que nos siguen enseñando por sí mismo y por medio de su iglesia. Esta luz o ciencia divina nos da un conocimiento perfecto en cuanto es posible en esta vida, de cuanto hay en Dios y fuera de Él. La razón y la ciencia humanas a menudo nos engañan porque sus luces son débiles y limitadas para penetrar lo infinito e incomprensible de Dios. Además, están entenebrecidas por el pecado y no llegan a percibir claramente ni siquiera las cosas externas a Dios. En cambio, la luz de la fe en su participación de la verdad y de la luz de Dios, y no puede engañarnos, porque nos hace ver las cosas tal como están en su verdad a los ojos de Dios. El Padre Basset, con la misma visión de San Juan Eudes, nos dice: la fe tiene en nuestra vida un papel de unión con Dios
y a merced a la fe. Todo nos puede llevar a Dios, y aquello que para el que no tiene fe puede ser causa de caída, para el que tiene fe será fuente de salvación. Ahora reflexionemos en lo siguiente. La primera reflexión dice: ¿qué significado tienen en mi vida estas palabras de Jesús? Felices los que creen sin haber visto. La segunda reflexión nos dice: ¿tengo siempre una visión sobrenatural de todo cuanto sucede? ¿Por qué considero que tengo esa mirada? Finalmente, el objetivo de la línea de acción número 1 establece: formar a Jesús en nosotras mediante el ejercicio permanente y fiel de las prácticas espirituales que el Instituto establece. Y nos pregunta: ¿el logro de este objetivo permite fortalecer la fe? ¿En qué forma la fortalece? Fraternal saludo, hermanas fieles siervas de Jesús. Continuamos con el taller de probación, la fe. Iluminamos esta probación con la palabra de Dios. Nos dice: la fe proviene del oír y el oír depende de la predicación de la palabra de Cristo. Romanos 10:17. Tu fe te ha salvado. Marcos 10:52. La fe si no tiene obras es fe muerta. Santiago 2:17. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Primera de Juan 5:4. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago 1:3. Cristo habita en nuestros corazones por la fe. Efesios 3:17. Todas estas citas iluminan nuestro camino de fe, que es vivir la experiencia de Dios en nuestras vidas. Principio doctrinal. El justo vive de la fe. Vivir de la fe es hacer práctica mi fe, hacer que ella penetre en mis pensamientos, mis deseos y afectos, todos mis actos. Vivir de la fe es seguir siempre la luz, los principios de Cristo. Luego es elevarse y divinizarse. En el correo de familia nos dice: como cristianos, uno de los grandes desafíos que enfrentamos hoy en día es superar la ruptura entre la fe y la vida. El Concilio Vaticano II fue muy acertado al diagnosticar que el divorcio entre la fe y la vida diaria de muchos debe ser considerado como uno de los más graves errores de nuestra época. Quizás uno de los peores males de nuestro tiempo es el divorcio entre la fe y la vida cotidiana. Son muchísimos los cristianos que no viven en coherencia con lo que dicen creer. La fe cristiana está centrada en Cristo. Es confesar que Jesús es el Señor y Dios lo ha resucitado entre los muertos. El Papa Francisco nos dice: para la fe, Cristo no es solo aquel en quien creemos, la manifestación máxima del amor de Dios, sino también aquel con quien nos unimos para poder creer. La fe no solo mira a Jesús, sino que mira desde el punto de vista de Jesús con sus ojos, es una participación de su modo de ver. Así el creyente es transformado por el amor al que se abre por la fe, y abrirse a ese amor que se le ofrece, su existencia se dilata más allá de sí mismo. Por eso San Pablo nos afirma: no soy yo el que vive, es Cristo que vive en mí. Reflexiones. Nuestras acciones, muestro las acciones de mi vida, lo que confieso de mi fe. Procuro ser coherente con lo que digo y lo que hago, porque a Dios no se le puede mentir. Segundo, ¿cómo ilumina mi vida cotidiana el credo que profesa en la Eucaristía dominical? Cuando yo digo, creo en Dios, significa fundar mi vida en Él, en una fe trinitaria. Nuestra fe proclama un Dios unitrino que equivale a creer en un solo Dios que es amor y que es una luz para nuestra vida cotidiana. Muchas gracias. Leamos la palabra de Dios y confrontémosla con nuestro actuar. Leamos las reflexiones y profundicemos algunos aspectos de nuestra fe. La lectura de la palabra de Dios nos permite identificar qué la fe es.
la fe es un don de Dios y que por lo mismo lo primero que debemos hacer es pedírselo a Él con humildad. Dios da la fe a quien pide de corazón. Pidan y se les dará, nos dice el Señor Jesús. Esta fe recibida como don, debemos cuidarla y alimentarla. ¿Cómo lo hacemos? Mediante la oración diaria y perseverante, mediante la participación en la Eucaristía. Porque ¿cómo puede un cristiano nutrir su fe si no se alimenta de Cristo mismo, de su cuerpo y de su sangre? Mediante la confesión sacramental, mediante el compartirla con los demás y mediante la vivencia de la caridad. La fe es sencilla, no está hecha de grandes discursos, simplemente de una verdadera unión a Dios, como María y Abraham. La fe es vital, es decir, debe cambiar mi vida. Por eso hay que vivir de fe. El conocimiento humano me permite vivir y obrar como hombre, la fe como cristiano, porque es el fundamento de mis relaciones con Dios uno y trino, con mi prójimo y aún con las cosas y los acontecimientos. Por la fe, las cosas me hablarán de Dios, de su poder, providencia y ternura paternal. Los acontecimientos serán la expresión de la voluntad de un Dios que procura siempre mi bien, sea que ordene las cosas o tan solo las permita. Entonces comprenderé mejor qué ciego soy si no doy a la vida y a los actos que componen mi vida la importancia que tienen. La fe es necesaria. Si no tiene fe, el hombre no responderá al plan de salvación de Dios. Entonces comprenderé mi papel en el mundo, la grandeza de mi vocación humana y cristiana, el verdadero valor de mi ser y de mis actos, mi tremenda responsabilidad, ya que de mí depende la gloria de Dios, mi felicidad eterna y el bien de los demás. La fe es experiencial, es decir, es un conocimiento de Dios en la intimidad. Los que tienen fe gozan de Dios. Por la fe descubriré a Dios, los secretos de su familia divina, de las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por la fe reconoceré que Dios es mi Padre, mi Redentor y Esposo, mi huésped y santificador. Entonces comprenderé mi felicidad aún en este mundo. Dios es mi Padre, Jesús es mi Esposo, el Espíritu Santo mi mejor amigo. Nunca me sentiré solo ni desamparado, nunca. Comprenderé la bondad de Dios que me ofrece una felicidad aún mayor y definitiva en el cielo. La fe es objetiva, es decir, no se queda a nivel subjetivo, sino que creemos en un Dios que se ha revelado a través de su palabra que hemos recibido de la Iglesia. Palabra que es preciso conocer, aprender y hacer la vida. Los dogmas de la Iglesia son luces en el camino de nuestra fe, lo iluminan y lo hacen seguro. San Pablo dice que la fe viene por la predicación, es decir, la fe es la adhesión a la palabra del Señor predicada por sus mensajeros y proclamada por la Iglesia toda. De ahí la importancia de la lección divina. La fe es activa y se pone en práctica por la caridad. Por la fe
descubriré en mi prójimo los motivos para amarlo siempre, a pesar de todo, para interesarme por él, por su salvación. El apostolado será entonces para mí una necesidad, porque me sentiré solidario de todos mis hermanos y responsable de la gloria que ellos puedan dar a Dios. La fe es capaz de perfeccionarse, es decir, existe y se fortalece a lo largo de la vida. ¿Cómo se fortalece? Con la confesión sacramental. Acudir al sacramento de la reconciliación es ya en sí mismo un acto de confianza en Cristo que fortalece nuestra fe. Cuando compartimos la fe con los demás, porque no podemos caer en la ilusión de que la fe es para uno mismo. No, la fe necesita compartirse, si no, se marchita. Y también con la vivencia de la caridad, porque como dice el apóstol Santiago, la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. La fe necesita expresarse en obras concretas, en obras de caridad para con el prójimo. Así vamos perfeccionándola. El símbolo de la fe es ante todo un símbolo bautismal, puesto que el bautismo es dado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La fórmula esencial de la fe y las verdades que nos han sido fielmente transmitidas las encontramos en el credo. Por ello es muy importante que el credo sea reconocido para descubrir el vínculo profundo entre las verdades que profesamos en él y nuestra existencia cotidiana. La fe no es una realidad estática, puede aumentar o disminuir, depende de nuestra respuesta al amor de Dios, porque la fe que por don de Dios tenemos necesita ser alimentada, cultivada, cuidada, defendida, como se hace con una pequeña plantica. Podemos entonces nosotros aquí decir, qué bella es la fe, luz y alma de mi existencia, cuán preciosa es y cómo tengo que profundizarla, robustecerla, defenderla, protegerla y extenderla para que Dios sea glorificado y otras almas gocen de las mismas bondades del Señor. La fe es la sustancia de las cosas que se deben esperar y la convicción de las que no se ven. La fe es decirle a Cristo, tu vida será mi vida. Muchas gracias. Terminamos nuestro taller proponiendo los frutos. Considéralo todo con la luz sobrenatural de la fe. Serenidad frente a la adversidad con el pensamiento fijo en los días mejores de la eternidad. En los exámenes diarios debo revisar los logros alcanzados en cuanto al fruto de la aprobación que elijamos. Las resoluciones. Es importante leer las resoluciones y escoger la más necesaria para ejercitar y lograr fortalecer la fe. Luchar contra la inflexión para no obrar de modo maquinal, instintivo. Recogerme antes de obrar y preguntarme, ¿cómo puedo glorificar a Dios con esto? Ejercitarme en la presencia de Dios, considerándola, sea en mí, sea en el universo, sea en el Santísimo Sacramento. Para ello debo emplear medios físicos para recordarla. Pedir con frecuencia el espíritu de fe, multiplicar los pequeños sacrificios. Y en esta ocasión la jaculatoria, que nos recuerda y que debemos de hacerla en todo momento, es:
Creo en ti, Dios mío, en tu amor, en tu ayuda. Muchas gracias. Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos, entre voces de ultratumba y sus acordes camuflados, poemas y lisuras, siempre oscuro y nunca claro, los expertos de la duda y los que dudan por encargo. Ahora más que nunca, y aunque te parezca extraño, entre genios que aseguran que ahora ya nada es pecado, los óleos contra natura y el abuso de lo abstracto, y en el ecran se estimula que todos seamos villanos. Ahora más que nunca, y para decepción de varios, entre niños que pululan y fetos asesinados, entre algunos que disfrutan de las leyes del mercado. Mientras mi pueblo deambula sin comida y sin trabajo, ahora más que nunca y con los dientes apretados, entre horóscopos y brujas y un racismo solapado, entre Anás, Caifás y Judas, entre Herodes y Pilato, y esa deuda que estrangula a todos mis pueblos hermanos, ahora más que nunca. Quiero que quede claro, respetando posturas, permítanme gritarlo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, y nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, y descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó de entre los muertos, y subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, y en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de santos, el perdón de los pecados,